Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Conocida como la primera y única emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo, fue archiduquesa y soberana de Austria, Hungría, Bohemia y Croacia, duquesa de Mantua, Milán, Galicia, Lodomeria, Parma, Países Bajos austriacos, duquesa de Lorena y gran duquesa de Toscana. Esta es la historia de María Teresa de Austria, parte 2. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, si no saben en qué nos quedamos, la verdad los invito a que escuchen la primera parte de la historia de María Teresa porque es muchísima información. Pero nos quedamos justamente en la parte de la coronación de su esposo, de Francisco Esteban, como emperador el 13 de septiembre de 1745. Este evento obviamente fue así de que un super big deal, muy extravagante y cuanta cosa, y pues a la gente ya saben que les gustaba eso. Y María Teresa, les cuento que ella, según ella, se vistió de la manera más modesta posible con el propósito de no opacar a su esposo en su momento de gloria, pero la verdad es que la gente decía que estaba guapísima, increíblemente bien vestida. Ella incluso hasta de manera de apoyar a su esposo se quitó los guantes para que la escuchara mientras le aplaudiera y todo el show de lo feliz que estaba y emocionada por la coronación. Pero la gente sabía que la estrella de la coronación era María Teresa y no Francisco. Pero bueno. A él, de hecho, lo coronaron siguiendo todos los rituales que tenían muchísimo tiempo. Y una anécdota que leí y que me dio bastante risa es que le pusieron la capa que al parecer todos los emperadores usaban, pero una capa así viejísima que parecía que estaba comida por animalitos, aunque estaba bien conservada y todo, pero se veía el contraste de eso que era parte de los rituales viejito a comparación de María Teresa que llegó acá en modo super glam. Pasa esto de la coronación, sigue la vida y María Teresa seguía peleándose con Federico de Prusia, su némesis de toda su vida. Y aquí, como les había dicho, ella estaba bastante involucrada en estrategias militares, ella se informaba y digamos que hizo movidas y jugadas estratégicas bastante interesantes para poder invadir y recuperar territorios. La verdad, a esta mujer, por lo que leí, le aplicaba lo de la canción de Beyoncé y la de Run the World, en la parte que dice strong enough to bear the children, then get back to business. O sea, suficientemente fuerte para parir a los hijos y luego regresar al trabajo, al negocio, porque era prácticamente lo que hacía. Leí otra anécdota que me llamó mucho la atención. Digo, no sé, cabe aclarar qué tan verídica sea, pero ahí les va. Básicamente decía que ella en uno de sus tantos embarazos empezó con contracciones y pues como ya tenía bastante experiencia con eso de los partos, decidió ir a divertirse al teatro, a ver una ópera y se sentó durante toda la función, acabó la función, se subió a como pudo a su carruaje, llegó al palacio y a su cuarto y tuvo a su bebé. Y continuó con temas del Estado, la verdad. Lo cual digo yo, wow. Y bueno, continuando con su historia, Federico, su querido némesis, le había querido, pues él siempre estaba viendo maneras básicamente de quitarle más territorio a María Teresa. Y él tenía gente infiltrada por absolutamente todos lados. Y en una de las jugadas que ella trató de hacer, los espías de él les llegó, corrieron con la información y él, digamos, de manera de atacar a María Teresa, invade Sajonia
y esto ocasionó un despapalle, por no usar una palabra más fuerte. Y ella fue de que, ¿sabes qué? Mira, ya a nadie le conviene esto de estar matándonos y sobre todo matando a gente inocente de Oquis, ¿por qué no accedemos a una paz? Entonces ella y Federico terminan firmando el Tratado de Dresden, que fue un tratado entre Prusia y Austria, que de hecho lo firmaron el 25 de diciembre de 1745, en que aquí ya fue cuando ella ya renunció completamente al territorio de Silesia, y quedó que Federico iba a reconocer a Francisco como el emperador legítimo, y esta guerra que tenían ellos, o sea, Austria y Prusia, ya había acabado. Digo, para bien o para mal, el Tratado de Dresden trajo paz, sobre todo para María Teresa, o sea, el imperio, no tanto por lo de la guerra con Prusia, porque digo, ese era uno de los problemas que tenía, pero estaba teniendo problemas en Italia, estaba teniendo problemas en los territorios del imperio en los Países Bajos, y aparte estaban volviéndose a pelear con Francia, a veces con España, o a veces Francia y España al mismo tiempo. Entonces esto fue una manera de, ok, apago este fuego y me concentro en los otros fuegos, ¿no? Le ayudaba a que se concentrara en otros lados. Durante este periodo de su vida, la verdad, no estuvo así de que tan terrible, no tuvo tantas pérdidas como al principio de su reinado. Digo, también tuvo algunas victorias. Justo después de parir a su hija María Amalia, esto fue en 1746, ella fue la hija número 8, y cuando digo justo después me refiero a que literal salió la niña de ella y fue de que tráiganme a este comandante inepto porque lo tengo que correr, porque le llegó la noticia, yo me imagino que mientras estaba en el parto, que habían perdido una batalla, y fue de que tráiganme a esta persona ya. Y así, ella encargándose de el ejército, el gobierno y todo. Luego reemplazó a este señor, el que corrió, por otro comandante, mandó más soldados, le habló a su equipo para discutir estrategias militares, porque en eso tuvieron un ataque de parte de los españoles. Pero digo, se los estoy contando muy por encima porque es demasiada información. También en ese año tuvo otra victoria, ya que logró recuperar el territorio de Parma en junio de ese año, y después recuperó Piacenza, y esta fue de las grandes victorias para ella, sobre todo de ese tiempo. Otra cosa que pasó, esto fue en junio de 1746, es que por fin María Teresa logró una alianza. Ella, la verdad, como les digo, su némesis de toda su vida fue Federico de Prusia. Ella no confiaba en él, para nada. Entonces se puso a negociar con Rusia de que, oye, ¿qué tal si nos juntamos aquí nosotros, hacemos una alianza, y en el momento en que nos ataque, pues nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? Y estas negociaciones la verdad, duraron un rato, pero la persona que estaba a cargo del imperio ruso era la emperatriz Elizabeth de Rusia. Entonces dijeron de que, ¿sabes qué? Sí, porque Federico también me tiene harta. Y fue de que, ok. Y ya firmaron esta alianza en junio de 1746. Y esto fue una super victoria para ella, porque muchos de las disque alianzas que tenía, la verdad se le hacían para atrás cuando Federico invadía. Entonces esto fue un super apoyo para ella. De hecho, este tratado le llamaban el Tratado de las Dos Emperatrices. Y como les digo, ellas se comprometían, tanto Rusia como Austria, a pelear como juntas, los dos imperios, en dado caso que fueran atacados por Prusia. Y otra de las cosas que le fue bien durante este tiempo es que en mayo de 1746 ella supervisó la unificación de las cancillerías de Austria y Bohemia, que era algo que no se había podido hacer antes. Pero bueno, nos vamos a la siguiente sección de su vida, que llamo La Emperatriz.
La verdad, yo de todo lo que leí de ella sí tenía una personalidad muy de no te metas conmigo. Y tenía que ser extra así porque ella era una mujer. Y si no la veían como débil, ¿no? Entre comillas. Pero también estaba el otro lado de la moneda, que la verdad sí se me hace una situación muy difícil, pensándolo o viéndolo desde un punto de vista bastante contemporáneo, pero creo que aplica para la época también, que tenía que ser una persona muy fuerte de no te metas conmigo, pero al mismo tiempo ser súper cute y súper cálida porque ella era ma y tenía que ser la imagen de la mamá ejemplar, ¿no? Pero bueno, como les comenté, ella era la que mandaba, la que controlaba todo y por lo que leí, su esposo sí participaba y sí le ayudaba en asuntos de estado, pero digamos que le ayudaba, entre comillas, con la carga del imperio, con muy pocas cosas. O sea, él podía opinar, pero si tenía opiniones diferentes a las de María Teresa, era así como de que, ¿qué tal si te sales un rato y vemos esto las demás personas? Eso sí, en cuanto a cuestiones de apariencias, el emperador siempre estaba presente en todas las juntas, todas las reuniones, cualquier evento, fiesta relacionado con la corona de estado, él estaba ahí. Y él, como les digo, siempre iban juntos porque era la obligación de él, ¿no? Y la verdad es que ellos se llevaban bastante bien. Eran muy buenos amigos, tuvieron 16 hijos juntos, entonces yo creo que se llevaban bastante bien. Y ella, al menos de su lado, ella estaba bastante enamorada de su esposo. Él no tanto, honestamente, pero tenían una buena, bonita, cordial relación. Al menos ante el público, ellos eran the it couple, ¿no? La pareja bonita, poderosa, etc. Y ella, les cuento, de manera, pues que él se mantuviera entretenido y no le estorbara, lo animaba a que tuviera hobbies, y entre sus hobbies estaban, por ejemplo, la cacería, etc. Pero el hobby favorito de su esposo era tener affairs, amantes, y esto era algo que su esposa, quien estaba súper enamorada de él, ponía súper celosa, posesiva, etc. Ahora, algo que sí voy a mencionar es que ella no tenía la mejor de las relaciones con sus hijos, vaya, por lo mismo que siempre estaba ocupada en gobernar, teniendo hijos, y pues simplemente tenía una personalidad muy increíblemente dominante. Entonces eso tendía a causar problemas con las personalidades también de sus hijos. Y un fun fact de María Teresa que voy a mencionar aquí, porque la verdad es que no sé en qué otra parte de su historia incluirlo, pero se me hizo muy curioso, es que a pesar de lo ocupada que estaba ella con cuestiones pues del gobierno, ¿no? No tenía mucho tiempo para ella y ella se daba 30 minutos de la mañana para arreglarse, y se me hizo muy curioso que ella era increíblemente como peculiar con su cabello. Si no le acomodaban el cabello como a ella le gustaba, etcétera, ella se ponía de mal humor, y ese mal humor todos lo pagaban el resto del día. Lo cual se me hace muy interesante, que el peinado puede dictar tanto de tu comportamiento, pero bueno. Nos vamos a la siguiente sección, que yo llamo María Teresa se sube al tren de las reformas. Pues como les dije, ella heredó un reino en caos completo y se puso a implementar reformas, pues honestamente bastante progresistas, aunque ella realmente no era progresista, not really, pero le convenía implementarlas. Voy a nombrar algunas a continuación. La primera es que ella reformó el ejército. Ella decidió contratar al conde Federico Guillermo Haugwitz, no sé cómo se pronuncia eso porque es alemán y no hablo alemán, sorry. Este señor era un noble del territorio de Silesia, el que habían perdido. Y a pesar de las descripciones que leí de este pobre señor, del conde, como que él no era una persona muy agraciada y tenía un tic en la cara que lo hacía verse muy peculiar, pero, la gente se reía muchísimo de él, pero él era un hombre sumamente centrado e inteligente, y ese era el tipo de personas que María Teresa quería a su lado. Pues se ponen ellos a platicar y a ver cómo reformaban el ejército, y terminan creando un ejército de unos 108,000, 110,000 hombres.
Y esto costaba más o menos unos 14 millones de florines, que ese dinero lo juntaron de pues, las tierras de la corona y lo pusieron de manera de que el gobierno central iba a ser el responsable del ejército. La segunda reforma, que esta fue inspirada de hecho en este hombre, en el conde Haugwitz, fue, y muy revolucionario, déjenme les digo, y escandaloso, cobrarle impuestos a la nobleza y al clero. Lo cual la gente estaba así de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Los nobles, la gente rica pagando impuestos, ¿qué es esto? Porque llevaban 600 años que ni la nobleza ni el clero pagaban impuestos. Y obviamente la gente se les fue encima y todo, pero ellos fue de que el dinero es para el ejército, ni modo, bye. Y de hecho, este nuevo sistema de impuestos se implementó en 1749. La tercera reforma, que de hecho va ligada a la primera, es relacionada al ejército. Y ya ven que les digo que pues el ejército no había ejército, no había gente en el ejército. Entonces fue de que, bueno, a ver, ya está entrando dinero al ejército, el siguiente paso va a ser reformar al ejército en sí, porque se dieron cuenta que no había ningún tipo de orden ni como proceso estandarizado, desde uniformes hasta entrenamientos que recibían los soldados. Entonces ella y su amiguito el conde se pusieron a ver pues qué hacían y la verdad es que decidieron de todo, desde la forma de reclutar a los jóvenes, uniformes, salarios, el tipo de entrenamiento, todo, y lo pusieron por escrito. Lo cual se me hace muy interesante que, una, lo hayan hecho ellos y dos, ¿cómo no se les había ocurrido hacer eso antes? Pero bueno. Dentro de esta reforma del ejército en sí, ella metió bastante dinero, invirtió bastante en armar al ejército. O sea, ok, ya tengo el dinero, ya tengo a los hombres, ya estoy estandarizando todos los procesos de entrenamiento, etcétera. Pagos, ahora vamos a armar a estas personas y pues invirtió bastante en las armas en sí. Y no solamente en las armas, sino invirtió bastante en educar a los soldados. Que aquí por educación me refiero a los artilleros en mecánica y mantenimiento de las herramientas. Llevó a gente a que educaran a los soldados en temas como geografía, historia, fortificaciones, tácticas de batalla, etc. Lo cual, francamente les digo, no sé cómo a alguien no se le había ocurrido eso antes, pero bueno. La cuarta reforma, aquí nos vamos al campo médico. Pues básicamente ya se dio cuenta que en lugares como el Hospital de Viena, hablando de mamás y de bebés, en promedio nacían unos 600 bebés anualmente, y de esos 600 bebés solamente sobrevivían 20. Y ella fue de que, o sea, ¿cómo es posible que estén muriendo tantos bebés? Y también están muriendo muchas mujeres por la falta de condiciones higiénicas, etcétera, ¿no? La gente en aquellos tiempos no conocía el concepto de gérmenes, etcétera. Y ella estaba de que el imperio necesita más gente para que sean soldados, para que trabajen en los campos, etcétera. Entonces, lo que se le ocurrió fue empezar a educar a los hijos de nobles para ser doctores y ayudar a las comunidades. Digo, no solamente a nivel Viena, sino en el imperio en general. Ella lo manejó así como de que te estoy dando la oportunidad de que tu hijo ponga tu nombre en alto mediante servicio al imperio, y empezó a entrenar a gente para que trabajara en hospitales. O sea, ya si tú ibas a trabajar en un hospital, por ejemplo, si eras una partera, tenías entrenamiento de partera, no nada más llegabas y decías que eras partera y ya, o sea, ese era tu currículum. No, ahora ya tenías un currículum en forma, vaya. Y esto al final ayudó a que los índices de mortalidad bajaran en el imperio bastante. Todo esto que ella empezó a hacer, a implementar, rindió frutos, ya que empezó a ganar en promedio unos 36 millones de florines anuales, que es una cantidad muchísimo más alta que lo que el papá pudo haber llegado a recabar. Y digamos que la vida de la persona promedio del imperio había mejorado.
De hecho, sobre este punto leí una frase que dice lo siguiente: mediante estas diversas curas, el ejército adquirió un grado de perfección antes desconocido bajo la casa del emperador de Austria, y una mujer ejecutó planes dignos de un hombre de genio. Ahora, no le quito su mérito, pero me da mucha risa de que te tiene que comparar con un hombre para ser un genio, porque siendo mujer, al parecer, en esos tiempos, pues no podía ser un genio, ¿verdad? Pero bueno. Continuando con la siguiente reforma, nos vamos a la quinta. Otra de las reformas que ella implementó, como les digo, cuando ella hereda el imperio, toda la administración era un desastre. Y se da cuenta que mucha gente que estaba a cargo de la administración, o sea, en puestos administrativos, vaya, pues realmente no eran personas que servían para los puestos, o sea, eran muy ineptos, muy incompetentes. Y fue así como de que, oye, ¿y si ponemos a gente competente a ver asuntos del Estado? Obviamente esto le ganó enemigos, ¿verdad? Le quitó popularidad así de que, ¿cómo? Pero fue algo que funcionó. La sexta, esto fue más o menos por el año 1760, es que ella creó el Consejo del Estado, que estaba compuesto por un canciller, 3 miembros de la alta nobleza y 3 caballeros, que básicamente eran como un comité que la orientaba. Digo, cabe aclarar, este consejo no tenía realmente ningún poder legislativo o ejecutivo, pero esta era una forma de gobierno bastante diferente a los otros países que eran más autócratas. La siguiente reforma, la séptima, esta fue por ahí del año 1771, fue que se puso a regular los pagos por el trabajo de los siervos en las tierras del imperio, porque nuevamente a nadie se le había ocurrido regularizar eso, ¿no? Y otra cosa que hizo por los siervos, los serfs, que eran como entre sirvientes, esclavos, es que ya aprobó, digamos, como una ley de que ya no los puedes torturar, o sea, ya no los puedes golpear hasta morir. Ya no se puede hacer esto, que obviamente la gente se le echó encima, pero fue de que, digo, para nosotros creo que es como de que, por Dios, pero pues para aquellos tiempos era algo así de que súper revolucionario, ¿no? La siguiente reforma, la octava, ella promovió un código civil para el imperio, uno llamado el Codex Teresanius, que para esta época fue muy progresista. Y la novena, esta fue una de las reformas más grandes y de las que todo el mundo habla en todas partes, es la parte de introducir la educación obligatoria para todos los niños y niñas hasta los 12 años, que fue algo increíblemente revolucionario para la época. Y digo niños y niñas porque no era limitado nada más a los niños. Y también esto, digamos que uno de los efectos secundarios de esto fue que abrió las puertas a los que no eran nobles de poder entrar a las universidades, porque solamente ellos habían tenido anteriormente acceso a las universidades. Entonces, digamos que de cierta manera ella fue creando la clase media de su imperio. Y la décima, que esta también es de las más famosas de sus reformas, fue la inoculación contra la viruela, que de hecho vamos a hablar un poquito más de la viruela, cómo le afecta a ella en su vida después. Porque acuérdense que en estos tiempos pues no existían las vacunas y no habían medicamentos. Entonces, si había una epidemia, que sí pasaba y seguido lamentablemente, pues miles y miles de personas morían, y esto era una manera de combatir esto. Entonces, que la gente se dejara inocular, pues. Y de hecho ella puso el ejemplo con ella y su familia, y esto permitió que otras personas lo fueran haciendo, y pues fue una campaña bastante exitosa. Otra de sus reformas, que de hecho ella no estaba muy de acuerdo, pero lo hizo como quiera, fue separar a la iglesia del Estado. Y esta realmente, la siguiente, la 12ª, no es una reforma per se, pero fue una de las cosas que ella hizo que tuvo un impacto interesante. Es que ya que ella no podía controlar a su esposo, quien le ponía el cuerno todo el tiempo,
ella decidió crear la Comisión de la Castidad, y esta Comisión de la Castidad consistía en que ella tenía agentes que iban por las calles de Viena arrestando a mujeres adúlteras y prostitutas o mujeres que pensaban que eran prostitutas, lo cual, pues digo, ok. Y, por ejemplo, los soldados que fueran encontrados en burdeles, por ejemplo, les negaban puestos dentro del ejército, e incluso la Comisión de Castidad iba a las casas donde hacían ese tipo de fiestas, wink wink, y las desmantelaban. Y de hecho, de este tipo de fiestas, algo que me llamó mucho la atención es que el famosísimo Casanova estaba de paso por Viena en ese momento, y se le hizo muy aburrido esto de la Comisión de la Castidad y todo lo que estaban haciendo, que se fue rápidamente. Aparte, se fue antes de que lo arrestaran, ¿verdad? Pero bueno, de aquí nos vamos a ir a la parte nada buena del legado de María Teresa, que agárrense porque pues la verdad no está bonito. No sé si se acuerdan que les conté en el primer episodio que ella era súper así hardcore católica. Bueno, aquí les voy a contar lo que hizo en contra de personas que no eran católicas. A todo esto, les platico que solamente los practicantes católicos podían tener posiciones en el gobierno, pero nada más ellos, porque cualquier persona que no era católica, por ejemplo, los protestantes, no podían tener puestos en el gobierno porque ella los consideraba herejes. Y digamos que tenía algunas campañas, entre comillas, para ayudarlos a ver el verdadero camino por el bien de sus almas, que básicamente consistía en obligarlos a convertirse al catolicismo. Si no aceptaban, se tenían que ir, y de hecho exilió a muchísimos protestantes que estaban en Austria y los mandó a Transilvania. Los únicos que ella toleraba que no eran católicos eran los griegos ortodoxos, porque pues dijo, es prácticamente lo mismo. Tienen casi el mismo tiempo, entonces digamos que les daba les daba oportunidad. Pero por ejemplo, esto de su intolerancia religiosa, la verdad era algo que chocaba mucho, por ejemplo, con su hijo José, el que se convertiría en el futuro emperador, porque era así de que, o sea, él decía que sus ideas eran injustas, impías, imposibles, dañinas y ridículas. Y peleaban muchísimo, honestamente. Pero bueno, la cosa es que a los protestantes no les fue tan mal, honestamente, como les fue a los judíos, porque ella, con muchas personas, por ejemplo, Isabel la Católica, de quien les he platicado, ella también, tanto Isabel como María Teresa, se portaron honestamente muy feas con los judíos, o sea, eran muy antisemitas, vaya. María Teresa, por alguna razón, desde chica los odiaba, y cuando entró en poder estaba viendo las maneras de sacarlos en varias ocasiones. En una de esas ocasiones, esto fue en diciembre de 1744, ella de hecho le propuso a sus ministros expulsar a unos 10,000 judíos de Praga, porque los acusaba de haber ayudado a los enemigos en una de las guerras que habían tenido. Y ella propuso una fecha que era en diciembre, enero, una cosa así, pero la gente así de, o sea, uno, ¿por qué haces eso? Y dos, es invierno. Entonces, la cosa es de que se mueve la fecha, y para junio de 1745, unos 100,000 judíos de Praga fueron expulsados, 100,000 más o menos. Y cabe aclarar que ella tiempo después tuvo que retractarse porque muchas personas y países se le echaron encima. Y de hecho, bueno, permitió que los judíos regresaran a Praga, por ejemplo, pero ellos tuvieron que pagar una cosa llamada Toleration Tax, una cuota de tolerancia, que básicamente era un impuesto por cobrarles nada más. Si no lo pagaban, los volvían a exiliar. Y la verdad es que muchísima gente estaba de que, ¿pero por qué haces esto? No sé qué. Y de hecho ella fue de que no sé, no me importa, bye bye. De hecho, en algún momento durante todo esto,
a los judíos los exhortó a que hicieran una contribución, entre comillas, de unos 300,000 florines como regalo de la comunidad judía hacia ella, pero digo, como que ya los terminó corriendo. Pero, la verdad es que esto de la tolerancia religiosa hasta honestamente cambió hasta que ella murió, y de hecho esto cambió con el hijo, porque concedió una cosa llamada la Declaración de Tolerancia, donde ya dejó que la gente pues pudiera llevar su culto como quisiera, ¿no? Pero bueno, les digo, María Teresa la verdad tenía una relación amor-odio hacia la comunidad judía, porque aquí se pone, luego leí una parte que dije, ok, decía que básicamente, o sea, a pesar de que los quería correr y quería el dinero de ellos, pero después terminó apoyando, por ejemplo, la prohibición de la conversión forzosa a los niños judíos y que el clero les cobrara otros impuestos. Yo creo que lo de que el clero les cobre ciertos impuestos era más de que, pues yo creo que prefería ella quedarse con el dinero, pero digo, al final del día son suposiciones mías. Otro de los aspectos, ya cerrando este paréntesis terrible y antisemita de María Teresa, otro de los aspectos realmente no positivos de su reinado es que ella censuró a muchísimas personas. Por eso les digo, ella tiene unas dualidades muy interesantes, porque de un lado era como muy progresista, pero era progresista porque le convenía por las razones equivocadas, no porque realmente le interesara a la gente. Pero, por ejemplo, a pesar de que era muy progresista y tenía reformas muy liberales, ella era súper conservadora y no quería que la gente se diera tantas ideas. Entonces empezó a censurar a muchas personas, libros, etc. Y digamos que hizo una lista, bueno, no ella, su equipo, de gente que tenían que censurar. Y en esta lista negra estaban personas como Voltaire y Rousseau, porque eran inmorales, según ellos. Pero bueno, continuando con su historia, pues pasan los años, ella seguía teniendo hijos e hijos. La cosa es que todo esto le empezó a afectar bastante a ella, tanto física como mentalmente. Ella tenía una depresión bastante severa, depresión posparto, aparte de depresión por la increíble carga, ¿no? Que era el puesto, la silla, vaya, de emperatriz. El peso de la corona, vaya, era bastante para ella a veces. Y aparte que ella estaba involucrada en todo. O sea, ella, por todo lo que leí, era como una super micromanager, para que se den una idea. O sea, ella estaba en todo momento, con todos. Entonces, pues llegaba un punto en que ya la mente ni el cuerpo le daba, aparte del espectro hormonal de hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Por lo mismo de tener tantos hijos, tenía bastante sobrepeso. De hecho, le decían en la corte la gorda, y por lo mismo también de tanto embarazo, dejó de hacer ejercicio y cosas así, ¿no? Hablando de temas así de estado, como les digo, ella siempre estaba muy al pendiente de Federico, su némesis, y pues siempre estaba al pendiente de cualquier noticia o información de sus espías / informantes, de dónde la podían atacar este señor. Y como dijo, bueno, a ver, ya tengo mi alianza con la emperatriz rusa, necesitamos otra alianza con alguien más. ¿Quién será? Entonces voltea los ojitos y ve a Francia y dice, ¿cómo le hacemos para llegar al rey de Francia? Y aquí es donde entra al escenario alguien que ya tuvo su episodio, y esta persona es Madame de Pompadour. Pues llegan los consejeros de María Teresa con ella y básicamente le dicen, mire, la forma más fácil de llegar al rey de Francia, señora, es a través de Madame de Pompadour, y ella adelante. Entonces van, ella da la orden, se acercan y todo, y le dicen a Madame de Pompadour, oye, ¿qué tal una alianza de Austria con Francia? Tú puedes hacer las negociaciones, y para que veas que te estoy hablando en serio, te paso esta información que me acaba de llegar de mis espías. Y la información era básicamente que Federico el Grande te está traicionando porque está haciendo una alianza con
Inglaterra. Ahora, a todo esto, Prusia y Francia tenían una alianza, pero solamente estaba apalabrada, no habían firmado nada todavía. Entonces, pues, Madame de Pompadour hizo lo que cualquier persona hubiera hecho, le pasa la propuesta a Luis XV y a sus ministros, y Luis XV dice, pero ¿cómo es posible si nosotros tenemos una alianza con Prusia? Bla, 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 bla. No, tú nos estás engañando, esto y el otro. Y le dicen que no a María Teresa. Y sí, porque Luis le regresó una carta que decía, nosotros somos besties, Prusia y Francia son besties, entonces no te creo nada. Pero, para suerte de María Teresa, muy poco tiempo después de ese intercambio y negociación, Federico de Prusia firma un documento, formalmente un tratado con Inglaterra, una alianza entre ellos para aliarse en contra de Francia. Que aquí es cuando Francia fue así de que, ok. Dijeron, ok, está bien, te escucho. Y terminan firmando 6 meses después de esto, el 1 de mayo de 1756, el Tratado de Versalles. Al mes se une Rusia con la emperatriz Elizabeth, y este acuerdo lo llamaron, que igual se los mencioné en el episodio de Madame de Pompadour, The League of the Three Petticoats, que en español es algo así como la Liga de las Tres Faldas o enaguas. Y luego pues hacen este acuerdo que la verdad el país que menos beneficio tuvo al final fue Francia, como les expliqué en el episodio, pero sí era algo que le convenía a Austria por el momento. Luego pasa el tiempo y ocurre una súper tragedia para la vida de María Teresa, y es que su querido esposo Francisco muere el 18 de agosto de 1765, mientras él y la corte estaban en Innsbruck celebrando la boda de su hijo Leopoldo. Al parecer le dio algo así como que un ataque cardíaco, algo por el estilo, pero fue súper repentina su muerte e inesperada, obviamente, y pues María Teresa estaba devastada. Su hijo José se convierte en el emperador, aunque todavía no era nombrado oficialmente. Y les cuento que María Teresa, en su muy severa depresión, ella dejó de arreglarse, de hecho hasta se cortó el cabello, mandó pintar sus cuartos de negro, y ella vistió de luto el resto de su vida. De hecho, fue tanta su depresión que se retiró por completo de la vida de la corte, ya no asistía a eventos públicos, ya tampoco iba al teatro, que era una de las actividades que más le gustaban a ella. Y de hecho, ella cada año hasta su muerte pasaba el mes de agosto y los días 18 de cada mes sola en su recámara, porque extrañaba demasiado a su esposo. De hecho, ella llegó a decir, ahora apenas me conozco a mí misma porque me he vuelto como un animal sin verdadera vida ni capacidad de razonamiento. Como les digo, su salud mental fue increíblemente afectada, y la verdad es que su depresión empeoró aún más. Al poco tiempo de la muerte de su esposo, su gran y fiel compañero y amigo, el conde de Haugwitz, el que estaba encargado del ejército, muere, y otro de los encargados del ejército también muere, y ahí es cuando ella empieza a cederle parte del control del ejército a su hijo José. Su hijo José, el emperador no oficial, al menos aún no, él tenía ciertas tierras, pero había tenido que ceder algunos de sus derechos, por ejemplo, sobre Toscana, a su hermano Leopoldo, y esto después digamos que fue algo de conflicto porque él quería más. Pero en eso llegan con María Teresa y le dicen, oye, pues mira, lamento mucho que estés pasando por este momento, ¿verdad? Pero necesitamos que haya un hombre, o sea, como que una emperatriz, no. Entonces ella fue de, bueno, ¿quieres un hombre que está al lado conmigo? Y fue de que, José, ven para acá.
de que les presento a la persona que les estoy nominando como mi nuevo cogobernante. Y lo declara como oficialmente su cogobernante el 17 de septiembre de 1765. Obviamente votaron a favor de él y fue de que, ok, ya, el coemperador, ¿no? El cogobernante. Esto, la verdad, no fue una muy buena idea, ya que ellos tenían muchísimas diferencias ideológicas. Ella, la verdad es que esperaba que él iba a ser como su esposo, o sea, que él se iba a portar como su papá, de que te vas a ver bonito, sentadito en esa silla, calladito. Pero José no era esa persona, él tenía otros planes y él sí quería ser emperador de verdad. Ellos la verdad tenían una relación bastante complicada, sobre todo en cuanto a personalidades, porque chocaban demasiado. Ella lo quería mucho y sí era relativamente cálida hacia él, dentro de lo que cabe, pero era de esas personas que lo elogiaba en público porque era por sus logros y por lo inteligente que era, pero en privado lo regañaba por absolutamente cualquier cosa. Y la verdad eran esas personalidades que ella era tan dominante que él se hacía chiquito, que estaba muy tramado el chavo, honestamente. Ella contempló muy brevemente abdicar y era algo con lo que amenazaba constantemente en hacer, pero después de pensarlo mucho fue de que, nope, aquí me quedo. Y José, por su parte, también fue de que varias veces dijo, ¿sabes qué? Voy a abdicar, mamá, porque ya me tienes harto, pero le aconsejaron que no lo hicieran y pues básicamente era esa como guerra de personalidades y de ideas que tenían ellos, porque pues él era muy liberal para ella que era tan conservadora. Y de aquí nos vamos a ir a la siguiente sección que les voy que yo estoy llamando, la suegra de Europa. Porque, pues, como ella tenía tantos hijos, pues teníamos que casarlos, obviamente. Y ella literal terminó de parir y se enfocó en casarlos. Ella estuvo sumamente involucrada en todas las negociaciones y, pues, la verdad, sus hijos fueron peones para alianzas. Como sabemos, y digo, ella también tiene su episodio, María Antonia, a.k.a. María Antonieta. Ella fue usada para una alianza con Francia, ya que la casaron con el delfín de Francia. Y pues ya sabemos cómo terminó eso. La verdad es que, digamos que no le consultó a ninguno de sus hijos qué pensaban, opinaban, con excepción de su hija María Cristina, la favorita, quien fue la única que se casó por amor con el que ella quería. Sus hijos, la verdad, sus otros hijos, la verdad es que, y no los culparía honestamente, yo creo que llegaron a odiar terriblemente a María Cristina porque ella podía hacer lo que quisiera y su mamá siempre le decía, sí, mijita, lo que tú quieras. Ella terminó casando a sus hijos con las casas de Borbón, Dos Sicilias, Parma, Nápoles, etc. Ahora de aquí me quiero ir a un tema, el cual les mencioné brevemente, que es la viruela. La viruela, esta es una enfermedad que la verdad afectó a muchísimos miembros de su familia. Esto, como les digo, y lo hemos platicado en estos episodios, si había un brote, epidemia, miles y miles de personas morían. Y en este caso su familia fue afectada directamente. Así brevemente les cuento que en julio de 1749 su hija María Cristina sobrevivió, pero después le dio a su hijo José en 1757. Su segundo hijo Carlos murió de viruela en 1761. Él tenía 15 años. Su hija Joana de 12 murió al año siguiente. La primera esposa, Isabel, la primera esposa de José, de hecho también murió de viruela. Y la segunda esposa, la emperatriz María Josefa, también le dio viruela y murió en 1767. Ahora les comento todo esto porque pues fue bastante afectada por la viruela, su familia y todo. Ella, sabiendo cómo se contagia y todo eso, la verdad es que ignoró los riesgos de contagio y abrazó a su nuera, quien ya estaba muerta, antes de que se la llevaran a la cámara de enfermos, como al área de cuarentena, por decirlo de esa manera.
Y obligó a su hija, María Josefa, a que rezara. Ella tenía como unos 16 años más o menos, a que rezara junto a la cripta que estaba abierta, donde estaba el cuerpo expuesto, que en aquellos tiempos no sabían que la enfermedad podía quedarse en el cuerpo, o sea, por bastante tiempo, ¿no? Y el periodo de incubación y todo eso. Pero la cosa es que a su hija le empieza a dar un salpullido a los días, y de hecho a esta María Teresa también, y termina muriendo a los días básicamente. Y la verdad es que la muerte de María Josefa fue algo que ella se culpó por el resto de sus días. Por eso fue que insistió ella tanto en la inoculación. Como les digo, a ella también le da viruela y estuvo a punto de morir, estuvo muy grave. La gente por todos lados estaba en rece y rece por ella, pero milagrosamente se recupera, aunque no se recupera del todo porque queda con bastantes secuelas. De hecho, su hijo José estuvo a su lado durante todo el tiempo que estuvo enferma, se estuvo encargando de los asuntos del Estado, etcétera, pero ya cuando se levanta y pues digamos que se empiezan a llevar un poquito mejor ella y José, porque pues ella físicamente no podía hacer muchas cosas y José se encargaba, y de hecho quedó con secuelas como dificultades para respirar, muchísima fatiga, tos, etcétera. Pero después pasa el tiempo y digamos que se recupera un poquito más, y ella decía que esta era la señal de Dios, que ella se tenía que quedar en el poder hasta su muerte. Y aparte de las secuelas que tenía, que les acabo de decir, de que dificultad para respirar y tos y eso, ella de hecho queda con cicatrices, entonces menos iba a salir. Si ya por sí estaba aislada, ahora menos. Y ahora nos vamos a la última sección que llamo el final. Pues pasa el tiempo y como les digo, ella casi no salía por las secuelas de la viruela, más las cicatrices que tenía y todo. Y llegamos a noviembre de 1780, cuando María Teresa se enferma, le da un resfriado. La revisaron y todos los doctores, y fue de que, no hombre, es un resfriado, es una gripita, no pasa nada. Pero como que ella ya sabía que ya no la iba a librar, y llegó un punto en que fue de que pidió los ritos, lo hicieron y terminó muriendo el 29 de noviembre rodeada de los hijos que le quedaban. Su cuerpo fue enterrado en la cripta imperial de Viena junto a su marido. Y bueno, quiero platicarles un poquito de su legado. Tiene muchos descendientes, de hecho, que fueron nombrados en su honor, que incluyen a las siguientes nietas principalmente: la archiduquesa María Teresa de Austria, otra María Teresa de Austria, María Teresa de Nápoles y Sicilia, María Teresa de Austria Este, reina de Cerdeña, María Teresa de Francia, María Teresa de Austria, María Teresa de Saboya, otra María Teresa de Austria, archiduquesa María Teresa de Austria Este, otra María Teresa de Austria Este. En serio, aquí la gente la creatividad para los nombres no se les daba, pero bueno. Y por último, la princesa María Teresa de Borbón dos Sicilias. Y también tuvo otra nieta, María Teresa de Nápoles y Sicilia, que de hecho ella terminó convirtiéndose en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico en 1792. Tenemos también, como parte de su legado, hay una orden militar que ella fundó, ella misma, a lo que voy, en 1757, y permaneció en existencia hasta después de la Primera Guerra Mundial. Una de las escuelas que fundó, el Teresianum, esto fue en 1746, es una de las mejores escuelas de Austria. De hecho, es una escuela privada y sigue existiendo. Cosa curiosa, hay un asteroide que se llama Teresia, que recibió su nombre, es el asteroide 295 Teresia, y este asteroide, recibió su nombre en su honor en el año 1890. Y bueno, cierro estos 2 episodios de la vida de María Teresa con la siguiente frase que ella llegó a decir, y es la siguiente:
Aunque solo soy una reina, tengo un corazón de rey. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.